En un momento crucial para Venezuela, el padre Luis Toro se ha convertido en una voz valiente que denuncia las irregularidades en las elecciones de 2024. En este impactante vídeo, el padre Toro revela cómo se están comprando votos y expone el grave pecado que enfrenta nuestra nación. Su firmeza y compromiso con la verdad lo han puesto en peligro. Que pronto tendremos elecciones en Venezuela. Y yo no soy quien para decirle por quién va a votar. Cada uno tiene su conciencia y tiene su inteligencia. Pero como sacerdote del Dios Altísimo tengo que decirle que no se vendan, que no vendan su voto, que las prostitutas son las que se venden. Si usted quiere votar, vote porque a usted le venga en gana, es su problema. Analice a la conciencia delante de Dios y usted tome su decisión. Pero aquel que venga a comprarle su voto por tantos dólares o por un poco de comida, sepa que ese es un corrupto y usted es un cómplice con ese corrupto. No le venda el voto a nadie. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz, que descanse en paz, a ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá, y quisiera que este video lo vieran los venezolanos, hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios. De Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20, donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues miren lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las palabras al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió, lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, le suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras.
hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares Y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros. Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros, Los entregaré al saqueo, todos han saqueado a Venezuela en pago por todos tus pecados. en pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro, lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país. Y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te haré esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se ponga bravo con los venezolanos, porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer, sus hijos están muriendo de hambre. Dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Padre, buenas tardes. A propósito de los tiempos que estamos viviendo de izquierda a derecha, quisiera preguntar, ¿Jesucristo es de izquierda o de derecha? Y si la mentira es respaldada por Satanás, ¿es Satanás el adversario del amor? ¿Y Jesucristo es de izquierda o de derecha? El adversario de todo lo bueno es Satanás. ¿Y Jesucristo es de izquierda o de derecha? Depende de lo que usted me quiera decir. Por ejemplo, los de izquierda hoy día se dicen que son socialistas. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo es lo mismo que el cristianismo. No, Jesucristo no fue así. Es un socialismo cristiano de Cristo. Jesucristo El socialismo que usted y yo no fue conocemos hoy socialista es un socialismo en el sentido del mundo que conocemos hoy. destructor, de muerte. No, El de Cristo era de vida. es un socialismo cristiano de Cristo. Cuando vio un El hombre socialismo que rico, usted y joven, yo de escuchamos Lucas, hoy capítulo 18, es un socialismo pagano, versículo 18, adelante. destructor Por de allí, muerte. un joven rico se le El de Cristo era de vida. Y Por Jesús ejemplo, fue Cristo, socialista, socialismo de Cristo. cristiano. Vende todo lo Cuando que vio tiene un hombre rico, y dáselo a joven los rico, pobres. de Lucas No dijo, capítulo "Vaya, 18, quítele a los ricos por allá y de, dáselo a los pobres". creo Ese que el es versículo pagano 18, cristiano. adelante. El socialismo de Cristo es Por allí, de la un plata joven rico se le suya acercó a de Jesús usted,
Y Jesús fue socialista cristiano. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No dijo, vaya, quítele a los ricos y dáselo a los pobres. Ese socialismo es pagano, no es cristiano. El socialismo de Cristo es, de la plata suya de usted, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. El socialismo pagano es, quítele a otro, pero la plata suya no la toque, quítele a otro, agárrese más de las 3/4 partes y lo poquitico que le quede, para que no digan nada, hágale propaganda, ese poquitico que le da a los pobres. Eso es ladronismo. Si lo miran, por ejemplo, desde Venezuela, el difunto presidente decía, exprópiese. ¿Qué es exprópiese? Róbese. ¿Cuándo Jesucristo enseñó a robar? Nunca. ¿Qué dice Jesucristo? El mandato no es no robarás. Es una mentira. Pero ¿por qué esta gente dice que Jesucristo fue socialista y que fue de izquierda y que fue solo para engañar? El diablo es padre de toda mentira. Y estamos viendo a esa gente para hacerle creer a la gente que es así. El mandamiento de Jesucristo fue de otra manera. El otro mandamiento de Jesucristo, ¿se acuerdan de Juan capítulo 13, versículo 34? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, como yo lo llamo, hoy lo vamos a meditar en la misa. El mandamiento del amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Jesucristo? Ámense los unos a los otros. Y si usted ve, él cuando habla del mandamiento del amor, en Mateo del capítulo 5, del versículo 40, o más atrás, desde el 30 y algo en adelante, cuando habla del amor, dice, si ustedes aman a los que le hacen bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen hasta los paganos. Ustedes deben amar al que le hace mal. Dígame si los de la izquierda aman a los que son de la oposición. Entonces hay que matarlos, hay que asesinarlos, hay que acabarlos, destruirlos. ¿Ese es el mandamiento de Jesús? ¿Ese es el socialismo de Jesús? No. El socialismo de Jesús es que podemos vivir todos a pesar de que seamos de otras ideas. ¿Y eso lo permite lo de la izquierda? No. Vayan a Venezuela para que vean. El que se levante y que diga algo en contra del gobierno, a ver si no es solamente porque los obispos dijeron, Señor, líbranos del hambre, de la corrupción, de todo esto. Como le dijeron, no mandaron a investigar a los obispos y están ahora en la mira porque son terroristas sin tocar un arma. Ese es el socialismo de Cristo. Eso es mentira. Eso se llama engañar. El diablo es padre de toda mentira. Y el mundo entero está dejándose llevar por una mentalidad mundana, haciendo creer que eso viene de Cristo. Eso se llama desconocimiento de las Sagradas Escrituras. En ningún momento Jesucristo dijo eso. Pero, tristemente, no abra los ojos, para tapar los ojos a la gente. ¿Y qué están haciendo los católicos? Tranquilo, eso no va a pasar nada. Eso es en Venezuela, que la gente es tonta, que son unos bobos, los venezolanos, pero nosotros los colombianos somos avispados. Así decían los venezolanos. Los cubanos, Cuba, que es una pequeña isla, son unos tontos que están allá. Nosotros no. Ahora pedimos cacao, ¿quién nos escucha? Ni ustedes nos quieren ayudar. Porque cuando viene un venezolano para acá y se viene a robar, ese es un sinvergüenza, es un delincuencia, nos viene a quitar el trabajo y hay que sacarlo de aquí. Y son venezolanos, son hermanos, pasan hambre, se están muriendo de hambre, no tenemos el único respiro, la única ventana que tenemos es pasar el puente de ahí sin saber para dónde van a agarrar, qué van a hacer. Y los que le están esperando aquí le están dando palo. ¿Qué hacemos? O sea, y ese es el mundo socialista. Ese es el mundo comunista, ese es el izquierdista. ¿Qué significa? Hágase rico a costilla de los pobres. Que todos sean pobres. Con el conque de que son millonarios. Ahorita, por ejemplo, el gobierno de Venezuela nos hizo a todos millonarios. ¿Sí? Usted va y compra un pollo que tenga 2 kilos, 3 kilos, ya vale varios millones. Millonarios somos, pero pobres. Pobres millonarios. Nos lleva a la ruina. ¿Quiénes son los únicos ricos? Ellos. Los demás, pobres. Pero juegan con los pobres. Ponen a los pobres como el ideal. Y utilizan los medios de comunicación. Ayudan a un pobre y dicen, mire cómo estamos ayudando a los pobres. Un solo pobre y los demás están poniendo de hambre. Están peligrando lo mismo que Venezuela. Eso es una falsedad. Ese es el engaño que Satanás está utilizando ahorita para engañar a los pueblos. Y eso no es correcto. No podemos nosotros como cristianos apoyar eso. Eso es destrucción, eso es muerte.
Eso va con el comunismo, que dice Dios es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo, Dios estorba, a Dios no lo creemos, a Dios lo usan solamente para agarrar votos. Sin embargo, hay que colombianos que dicen, no, Venezuela, la izquierda, el difunto presidente y el que está ahorita, cuando quiere que le dé voto, dice yo soy cristiano, mi Cristo Redentor, mi Cristo Salvador, y después ¿qué cuento? Pero son libres. No aman ni respetan a su propia madre, ni a Dios, nadie. Lo que le importa es el poder y el dinero, a cuesta de lo que sea. Si tienen que matar, Venezuela está muriendo un pueblo completo para que unos poquitos tengan riqueza. No fue ni de la derecha ni de la izquierda. Y los demás, se hunde Venezuela, se hunde. Y todo el mundo, mirá, se está hundiendo, se está hundiendo, se está hundiendo. Y nadie le echa la mano. Solamente que ni ustedes siquiera que están en la frontera. Son muy pocos los colombianos que le echan la mano a los venezolanos que están para este lado. Los que le echan la mano, bendito sea Dios, Dios les va a recompensar. Fui forastero, tuve hambre, me diste de comer. Ese será el examen final. A veces nos dejamos engañar. Cuidado, yo les advierto, y todos los hermanos colombianos están peligrando lo mismo que Venezuela. Y tristemente van por allá si no toman cartas en la nación. En la mano de ustedes están ser igual que Venezuela o no permitirlo. Pero el mismo comunismo de Venezuela se está impartiendo aquí. O se quiere montar aquí. Engañando a la gente. Si lo tuviéramos tan lejos, pero es que lo tenemos aquí mismo, somos vecinos. ¿Qué colombiano no ha visto la realidad de Venezuela? Sin embargo, hay que colombianos que dicen, no, eso es bueno, la izquierda, el comunismo, eso es bueno, es el socialismo. Allá no funcionó porque allá no dejaron gobernar al presidente. Mentira, tras mentira, tras mentira. Pero son libres, ustedes hacen lo que quieren. Si ustedes quieren pues, apoyarlo, apóyenlo. Mañana mirarán y el cura tenía razón. O a la presidencia. Eso implicaría que se parece entonces Cristo más a la derecha en este caso. Ni la izquierda ni la derecha, sino el cristianismo. El mandato de Cristo que se impone. Es que Cristo, es que nuestro Señor Jesucristo no fue ni de la derecha ni de la izquierda. Nuestro Señor Jesucristo trajo un nuevo método, una nueva enseñanza en el mundo, que todavía no se ha aplicado ni en la derecha ni en la izquierda. Solamente que en el mundo y en la lógica humana y en lo común del ser humano se tiene diríamos, porque los que están gobernando no son creyentes, a ver, cristianos. ¿Cómo se llama cuando uno tiene un lema? Entonces, un lema. ¿Y los católicos? Nada. Entre un mal peor y un mal menor, ¿cuál va a escoger? Cuando un católico a ver, a usted hay un malandro que lo va a robar y lo va a matar, y hay otro que lo va a robar. ¿Para dónde agarra usted? Para dar ejemplo, donde lo roben. Para ser honesto, para ser honrado, no para robar como ellos. La izquierda roba y mata. Entonces el mundo cambiaría. La derecha roba. Entonces las cosas serían distintas. ¿Por qué no nos metemos? Sí, mata a algunos también. Entonces, ¿qué pasa? Pero entre un mal y un mal peor, del mundo sin ser del mundo. Mejor el mal, peor el mal peor. Y le invito a los hermanos católicos. Entonces, ¿qué está? Ahora, ¿qué sería lo mejor? La política no es para los ladrones. ¿Qué sería lo mejor? Para los sinvergüenzas. Que los católicos, que ellos. No, pero me cuesta la vida. Que los cristianos, un guerrillero de la vida. Que los que han encarnado el Evangelio de Jesucristo, malos, muy malos, no le dejen el gobierno a los ateos, a los izquierdistas, a los derechistas, sino que se pongan las pilas y comiencen a mirar cómo gobernar los cristianos católicos. Un torero se le mete a un toro y arriesga su vida. Es que no hay un católico que tenga pantalones y honradez y honestidad y que se lance a ser candidato a gobernación o a la presidencia, donde los otros católicos que somos mayoría le podamos apoyar y decir ni la izquierda ni la derecha, sino el cristianismo, el mandato de Cristo que se imponga. ¿Por qué los católicos, los cristianos le dejamos el gobierno a los ateos, a los asesinos, a los ladrones, a los sinvergüenzas? ¿Por qué? Por cobardes. ¿Cuándo los católicos se van a levantar y decir, ya basta, que nos gobiernen los ateos?
¿Por qué no sacaron a Cristo de la iglesia, de los liceos, del mundo? ¿Por qué sacaron a Dios del mundo, de las escuelas, de los liceos, de las universidades? ¿Por qué lo están sacando de los hogares? ¿Por qué están dando permiso para matar los niños en el vientre de la mamá? Para hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque los que están gobernando no son creyentes, no son cristianos. Entonces, ¿y los católicos? Nada. ¿Cuándo van? Y si somos tan Chávez, católicos, y somos con el dinero mal robado, mal ganado que le quitó a los venezolanos, se hizo amigo de Cuba, hacer algo le dio petróleo. Le dio petróleo a China, le dio petróleo a Rusia, le dio a Bolivia, le dio a Ecuador, se los ganó a todos con la plata de los venezolanos. Más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Se ganó a cuántos? ¿Con el dinero de él? No, con la riqueza de nosotros. Y a nosotros nos dejó la miseria. Son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Por qué ustedes y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos ganamos a los pobres, que son los herederos del cielo? ¿Por qué no nos ganamos los bienes de arriba con el dinero que tenemos? A ver, en vez de decirle a Cuba, tome para que me apoye y se imponga el comunismo en Venezuela, nosotros decimos a los pobres, tome, recibe, para que cuando yo me muera pueda entrar al cielo, usted me reciba en el cielo. ¿Por qué nosotros los creyentes no miramos un proyecto hacia adelante, no pensamos en grande? ¿Por qué no lo proyectamos a futuro? ¿Y por qué los hijos de las tinieblas sí se proyectan en futuro? ¿Por qué ahora ningún país puede hacer nada por Venezuela? Dijo uno. Bombas en el cuerpo y explota. Era un hombre que hablaba muy rectamente, decía las cosas muy rectamente, por televisión, por prensa, por todo. Le mete a un toro y arriesga su vida. Y entonces el gobierno comenzó a hacer cosas malas y todo el mundo esperaba que ese hombre hablara y dijera algo. Y el hombre hablaba de todo menos de lo que estaba haciendo el gobierno. Y un día un periodista lo enfrentó y le dijo, hermano, ¿por qué usted no habla nada de lo que está pasando en el país? ¿Por qué no dice nada en contra del gobierno? Mire la desgracia que está llevando a Venezuela y usted callado. Y digo, porque yo desde pequeñito me enseñaron las normas de educación y me dijeron que uno con la boca llena no habla. Vamos a ver, porque si no, ¿a dónde? Que uno con la boca llena no habla. Uno con la boca llena no habla, se calla la boca. ¿Por qué los países no hacen nada por Venezuela, por educación? Con la boca llena no hablan. No pueden hacer nada. Le mojaron la mano con petróleo, con dinero. Dicen por ahí, pero no hacen nada. Todos se beneficiaron de Venezuela. Todos robaron a Venezuela. Todos se aprovecharon del caído. Todo el mundo hace leña. ¿Por qué no hacen nada los países por Venezuela? Por educación. Porque el gobierno les mojó la mano, les tapó la boca con un bozal de arepa, porque les dio petróleo, porque les dio dinero, porque les ayudó y ahora les dice que yo les ayudé. Y todos tienen que decir, sí es verdad, sí es verdad. O si no, ¿cómo se ganaron a los países? Y todo el mundo ve que los venezolanos están muriendo de hambre, pero nadie hace nada por respeto a aquel que le tapó la boca, le llenó la boca de comida. Pero dice Jesús, si eso lo hacen los hijos de las tinieblas, ¿por qué nosotros, los hijos de la luz, no somos capaces de aprovechar ese dinero que Dios nos ha dado para ayudar a los pobres y después el día en que yo muera pueda encontrar quien me reciba en su casa en el reino de los cielos? Si él escucha la palabra de Dios, debe hacerlo del administrador. Ya sé lo que voy a hacer. Antes de que me llegue la pelona, yo voy a ver a qué pobre voy a ayudar con la plata que yo tenga, con el dinero que Dios me ha dado, porque soy un simple administrador. Y voy a pensar en grande, y voy a pensar en futuro. ¿Por qué los comunistas sí piensan en futuro y piensan en grande? ¿Y por qué miran hacia adelante para ganarse a los demás? ¿Y por qué nosotros no nos ganamos a los pobres para cuando lleguemos al cielo? Sigue. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Repita. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos. Para hacerse amigos. Ahí en el cielo. No aquí en la tierra como hacen los comunistas. Como hicieron el gobierno de Venezuela. No. Vamos a ganar amigos en el cielo. Sí.
para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Los pobres los van a recibir a ustedes en las moradas eternas si ustedes fueron capaces de desprenderse del dinero para ayudar con el necesitado. Jesús hoy lo promete. Hoy Jesús lo dice y su palabra no fallará. Fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde de la I de la palabra del Señor. Ganen amigos en el cielo, que te reciban el día en que muera y te permitan entrar en la morada santa, porque dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y observen que con esta palabra que dice, a ver, ¿cuánto debes tú? Pon esto, ¿cuánto debes tú? Pon esto. Jesucristo nos está enseñando que así es como se hacen los pobres de espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Aquel que teniendo riquezas se desprende de ellas y al desprenderse se hace pobre, pero lo hace por ayudar a los más necesitados. Entonces es un pobre de espíritu. No es pobre por desgracia, no es pobre por mala suerte, es pobre porque él mismo, libremente, por fe, y con un proyecto cristiano de que lo reciban en el cielo, él es capaz de desprenderse de las riquezas terrenas para ayudar a Petronilo y a doña Pamela que necesitan. Entonces, él no es pobre, él es pobre de espíritu. Es pobre porque quiso, es pobre porque su espíritu proyectado hacia el reino de los cielos, su espíritu lleno de fe, es capaz, lo mueve, lo empuja a desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado. Ay del sacerdote que de su bolsillo y de la ofrenda que de él le feligrese no agarre nada para los pobres. Sacerdote, perdóneme que le hable al sacerdote, pero yo voy a hablarle al sacerdote ahorita. Sacerdote, a lo mejor la ofrenda que usted recibe de la iglesia está preocupado por pagar la luz y bien tiene que hacerlo. Y por limpiar la iglesia y bien tiene que hacerlo. Y por pagar los obreros y bien tiene que hacerlo. Pero de ese dinero tiene que tomar una parte porque ese dinero es ofrenda para los pobres. Y de ese dinero tiene que sacar dinero para los pobres. Y si no lo hace, está robando a Dios. Le está robando la ofrenda a los pobres que la gente sencilla y creyente dio para los pobres. Y usted es un ladrón. Un poquito de respeto porque soy sacerdote. Con respeto, señor sacerdote ladrón. Usted es un ladrón. Un poquito de respeto porque soy sacerdote. Con respeto, señor sacerdote ladrón. No debe ser así. Y se hace necesario que comenzando por los obispos, hoy me van a excomulgar. Pero señores obispos, mis pastores, queridos hermanos, hoy quiero hacer como Pablo, que respetando a Pedro, fue capaz de decirle las cosas. Yo también los respeto a ustedes y los amo. Pero debo decirle a los señores obispos, no todos, gracias al Señor no todos, porque me he encontrado con obispos que son pastores y dedicados a la salvación de las almas. Muy obispo será, pero también puede perder el cielo. Muy sacerdote será, pero también puede perder el cielo. ¿Cuándo? Cuando no quiera cumplir una sola cosa que hace falta. Que sea capaz de desprenderse del dinero para ayudar a los pobres. Ayudemos al necesitado. A veces, con razón o no razón, los protestantes critican y dicen, es que hay muchos obispos que tienen mansiones, que tienen esto y eso. En algunos es verdad, no en todos, alabado sea Dios, no en todo. Y con el respeto que merece, aquel obispo que se cree un rey y señor y que está viviendo como un rey mientras que hay tantos pobres en la miseria en su diócesis y no hace nada, pecado mortal, que suenen las alarmas. Si me excomulga, perdónenme, pero esta es la verdad de Dios y no podemos callarla. Y cuando ustedes sean cura o sean obispos, no hagan lo mismo. Cristiano que me escucha, ¿a cuántos pobres has ayudado? Cristiano evangélico que me escucha, ya sé que usted le da el diezmo al pastor, pregúnteme si me importa, pregúnteme. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que te falta una cosa. Ayuda a los pobres. Es que yo voy directo al cielo porque yo le doy el diezmo al pastor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No es dándole el diezmo al pastor como usted va a entrar al reino de los cielos. Es dándole la ayuda a los pobres para entrar al reino de los cielos. Católicos, yo sé que ustedes son muy generosos. Y he visto que en Estados Unidos las iglesias son muy lindas, muy hermosas, porque ustedes colaboran.
Incluso los nativos de aquí, o los, ¿cómo que se llaman? Los gringos, los anglosajones, los anglosajones, ellos compran a Dios. Yo ayudo con la iglesia, yo ayudo con la luz, yo ayudo con eso, y ya tengo el reino de los cielos comprado. Y los pobres, a mí que me importa, que se quiten del camino, que no se me atraviesen esas basuras, quítense de ahí, quítense de ahí, quítense de ahí, ustedes son basura. ¡Qué desgracia más grande! ¿Y saben qué es lo más triste? Que los sacerdotes que deberían decirle a los anglosajones que eso no es correcto, que Dios pide que ayudemos a los pobres y que nos preocupemos por el necesitado, les estamos aplaudiendo. ¿Por qué? Por la educación. Con la boca llena no se habla. Los anglosajones le llenan la boca al cura y el cura no puede hablar. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! ¡Qué desgracia! Pero eso es lo que estamos viendo. Entonces encontramos iglesias muy hermosas y les felicito. Pero esas iglesias hermosas no nos deben llevar a descuidar al pobre, al necesitado. Porque Jesús me dijo, una sola cosa te falta, poner lujos en la iglesia. No, una sola cosa te falta. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y quisiera que los sacerdotes que me escuchan no se molesten conmigo. Les pido perdón. Solamente estoy haciendo eco de la palabra del Señor. Perdónenme. Pero debo decirle a los sacerdotes que estamos cometiendo un pecado mortal. Estamos enseñando a la gente a preocuparse por las cosas materiales de la iglesia y no por las cosas espirituales. Estamos enseñándole a la gente a preocuparnos por una iglesia, templo de 4 paredes, y no nos estamos preocupando por la iglesia que es cada uno de los miembros de carne y hueso, de los pobres, de los necesitados. Esos que Jesucristo vino a darles el reino de los cielos, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y los administradores que colaboren con esos pobres, encontrará quien le abra la puerta en la vida eterna. Sacerdotes, prediquémosle al pueblo lo que le predicaban los apóstoles a Pablo. Vaya, preocúpese por los pobres. Y Pablo dice, cosa que he tenido pendiente. ¿Por qué no aprender a vivir de la divina providencia? ¿Por qué no? Yo les digo que sí se puede. En pleno siglo XXI se puede vivir de la divina providencia. De poder decir, yo confío en el Señor y Dios proveerá y Dios me ayudará. Yo voy a cumplir 19 años de ordenado y jamás en mi vida he cobrado un bolívar, un dólar por una misa, por un sacramento, por lo que sea, y nunca voy a cobrar. Usted me invitará a cualquier lugar y nunca les voy a cobrar un dólar. Nunca. Porque tengo a alguien que se preocupa por mí. Pero el día en que usted me dé algo a mí, eso no será para mí. Dice la Biblia, preocúpese por los pobres. Y el Papa, el mandato que nos dio los misioneros de la misericordia, preocúpese por los pobres. Y hay una alegría, hay un gozo. Ustedes no saben la alegría que da el poder ayudar a los pobres. Está destruyendo la iglesia. Y es verdad. Las cosas del mundo se meten en la iglesia. Y nosotros pues estamos en el mundo y nos dejamos contaminar de eso. Pero la palabra de Dios nos ilumina. Vamos a ver la realidad de que está pasando según el Evangelio en el mundo. Pero no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Dale a ver. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan a él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías. ¿Escucharon? ¿Escucharon a causa de qué? Vamos a buscar la lupita porque se me olvidó. Había hecho encarcelar y encadenar a Juan a causa de Herodías. ¿Qué daño le había hecho a Herodías? ¿Qué falla había cometido? La mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. La mujer estaba picada, la mujer estaba molesta. ¿Por qué? Porque Juan era un profeta. Y como profeta no puede callar.
Un profeta de Dios no puede callar. Sabía lo que se estaba metiendo Juan Bautista. Sabía que le podían quitar la cabeza, meterse con el rey. Caramba, es quitarle la cabeza seguro. Él sabía. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que escoger entre los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres? ¿O los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios? Y el pobre Juan dice, escojo los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres. Pero ¿cuál fue el pecado que cometió Juan? El mismo pecado que cometió el obispo Rolando Álvarez de Nicaragua para estar preso. El mismito pecado que han cometido muchos santos en la iglesia, los apóstoles, que le quitaron la cabeza, que los mataron, que los tiraron a los leones. El mismito pecado. Y oigan, y es lo mismo pasa siempre. Y si ustedes un día se animan a predicar el evangelio, les va a pasar lo mismo. No se escapan, no se escapan. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Ah, con razón que los obispos no quieren predicar. Ah, con razón que los curas no quieren predicar. Ah, con razón que las monas no quieren predicar. Porque eso conlleva una consecuencia, que los poderosos, que la gente que está en el pecado, cuando usted le mete el dedo en la llaga, les duele. Mueven cielo y tierra para destruirlos, acabarlos. Y entonces es donde se activa como defensa humana en nosotros el respeto humano. El temor, el miedo. No digo las cosas por miedo, no digo las cosas por temor. Tengo que mantenerme. En la realidad que estamos viviendo en el mundo de hoy, muchos obispos no hablan en contra de del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de lo que quieren hacer con la familia y que quieren destruir todo el orden que Dios dejó para no tener problemas con nadie. ¿Por qué el comunismo se está metiendo en todas partes? Y los obispos no dicen nada, hablan muy, en mi tierra dice, muy guabineado. Como que no. Como, para no tener problemas con el gobierno. Para que no le quiten la cabeza como Juan Bautista. Pero a Juan Bautista no le importaba nada. ¿Cuántos Juan Bautista necesitamos hoy en la iglesia? Pero claro, Juan Bautista era un profeta convencido que él venía a preparar el camino del Señor, convencido que esa era su misión y tan convencido que predicaba en el desierto. Y le quitaron la cabeza por decir la verdad, porque la verdad duele. Y Cristo murió por la verdad y usted y yo tenemos que morir por la verdad. Y si callamos somos cobardes y no estamos haciendo el trabajo. No estamos predicando a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo, el Evangelio de Cristo. Pero eso me lleva enemigos, y de gratis. Oye, y son capaces de elegir hacerte daño o hacerme daño a cualquier otra cosa. Le dijo el rey, pídeme lo que quiera, hasta la mitad del reino. Bárbaro, yo le dijo la mitad del reino. ¿Y sabe qué le dijo a esta muchacha? La cabeza de Juan Bautista. No tiene patas ni cabeza. No tiene nada. ¿Cómo va a creer? O sea, ¿qué hueca tenía la cabeza? ¿Pero quién le aconsejó? La mamá. La mamá la aconsejó. Entonces, ¿qué está enseñando la Biblia aquí? Que hay complicidad, que se une la gente para hacer el daño a la persona que va a evangelizar. Con razón, hay pocas personas que se animen a evangelizar. Lo que le espera no es fácil. O seguimos predicando el evangelio con firmeza, sabiendo que nos espera la cruz, pero después de la cruz, la resurrección. Por algo Jesús dijo, no le teman. ¿Por qué Jesús dijo, no le teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque sabía lo que nos esperaba. Sabía lo que nos esperaba. Y nos espera, hermana, y nos espera. No me pierda ahí. Mire, por ejemplo, lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Nos espera, hermana, nos espera. Y Dios nos lo advierte. Juan 16, 1 en adelante. Les he dicho esto, para que no se escandalicen. Les he dicho esto para que no se escandalicen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que Él dice para que no nos escandalice? Escuche. Serán echados de las sinagogas. ¿Comprenden qué es la sinagoga? El lugar de oración, el lugar del encuentro con Dios. ¿Cómo se explica que incluso del lugar donde se le da culto a Dios serán echados? O sea que dentro de la misma iglesia habrá quien nos saque a patadas. ¿O no? Si predicamos la palabra de Dios, si evangelizamos, si decimos la verdad. Los sacarán de la sinagoga. Llegará el momento que dentro de la misma iglesia nos tratarán como basura, como malhechores. ¿No han leído la historia de los santos? ¿Cómo le han hecho los mismos jerarcas de la iglesia? Le han hecho daño y después la iglesia lo reconoce como santo porque aquel obispo o aquel cura o aquel... ¿No se acuerdan ustedes de la historia de los santos? ¿Y qué más? Más aún. Más aún. Llegará la hora en que los mismos les den muerte. En los mismos que les den muerte. No, otra vez, léame mejor. En los que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. No. Les he dicho esto para que no se escandalice. Llegará el momento en que los van a matar. Pero los van a matar convencidos de que están haciendo algo bueno. Mire, pregúntele al presidente de Nicaragua. Meter preso al obispo Rolando por lo que lo metió preso tantos años. Pregúntele si eso le agrada a Dios. Claro que sí. ¿Y él es cristiano? ¿Él es creyente? Claro que sí. Llegará el momento, y estamos en eso, en que la gente que nos quite la vida, tenemos que ir para allá. Y el que no quiera morir, que no nazca. Porque tenemos que morir. Pero el cristiano decide entre morir y dar la vida por Cristo, decido dar la vida por Cristo. Porque no me voy a morir ni el día antes ni el día después. El día en que me toque, sea que me dé un infarto o sea que le entregue la vida a Cristo. Yo no voy a morir el día antes ni el día después. Jesús decía que un día lo quisieron tirar por un barranco para abajo y no pudieron, porque no había llegado. Otro día lo querían matar a piedra y lo fueron a matar a piedra y ya se le escabulló. No lo pudieron matar porque no había llegado. Pero también dice, llegada la hora, no le dio un infarto, no murió de cáncer, lo mataron, pero llegó la hora. Y él dijo, nadie me la quita, yo la doy. Y el cristiano sigue el ejemplo de Cristo. Nadie me la quita, yo la doy. Me tengo que morir, no el día en que un hombre quiera, el día en que Dios quiera. Y qué bonito sería morir por lo que creo, por el evangelio, por dar la vida por Cristo. Esta es nuestra meta, ese es el reto. Y llegará el momento en el que nos quiten la vida, pensarán que lo están haciendo bien. Capítulo 15, versículo 18. También lo dice, de otra manera. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Eso es lo que nos espera, eso es lo que nos espera. Pero a eso le tememos. Y nosotros queremos congraciarle al mundo. Yo no, mejor no me meto en problemas con nadie. Tolerancia, relativismo, un falso respeto humano para que nadie se moleste. Es que no tengo que decir la verdad así tan descarada, no. Hay que decir la verdad a media, así como que.
Y tenemos miedo de decir la verdad. Repita. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Sepan que ya Cristo pasó por ahí y que después de la muerte viene la resurrección. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. ¡Qué bárbaro! Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Aquella monja que quiere ser la monedita de oro, que a todo mundo le caiga bien y por eso no predica, apague y vamos, perdió la salvación. Aquel cura, aquel obispo que no predica para no herir a nadie, para que nadie se moleste, para que los del gobierno no digan que son unos escuálidos o que son unos no sé qué, no sé qué más, mejor me callo. ¿Sí? Y así andan en la iglesia. Todo el mundo con miedo a. Y Jesús dice, es que eso tiene que pasar. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos persigan? Cuando nos traten mal, cuando nos calumnien, cuando nos quieran matar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de predicar? ¿Echarnos para atrás? ¿O poner la cabeza como Juan Bautista sin pronunciar una palabra? Ahí está, y le quitaron la cabeza. Lo metieron preso. Y no conforme que lo metieron preso, encadenado. Y no conforme con eso, le quitaron la cabeza. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿Cuál fue la verdad? No le está permitido vivir con la mujer de su hermano. El adulterio es un pecado. Hoy los profetas de Dios, como Juan Bautista, ya no quieren decir que el adulterio es un pecado. Ahora usted puede cometer adulterio, puede buscarse otra persona, con tal y haya respeto, usted puede vivir ahí tranquilo, no hay ningún problema. Si se aman, sigan así, y el cura no le puede decir que eso es pecado, porque está desactualizado, porque es intolerante, porque le falta la caridad. No, la claridad. El adulterio es pecado. Eso le va a llevar a la cárcel, a mí qué me importa. Le vamos a quitar la cabeza, a mí qué me importa. Qué bello, ¿no? Qué bello. Y por ese pecado del adulterio que Juan denunció, hoy los curas no quieren denunciar ese pecado y quieren ponerle paños de agüita tibia y decir, no, eso no es malo. ¿Para qué? Para que no me maten, para que no me señale, para que diga, ese sí es un cura calidad. Ese cura me dio permiso a mí de comulgar y de vivir así con otra pareja, porque ese sí es un cura actualizado. ¿O no? Estamos viviendo en ese mundo. ¿Y qué dice Jesús entonces? Sí, nos van a perseguir. Claro, llegará un momento que nos van a quitar la vida, pensando que están agradando a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos traten así, cuando nos traten mal, cuando nos persigan, cuando nos injurien? Felices ustedes. Otra vez. Felices ustedes. Otra vez. Felices ustedes. ¡Qué bárbaro! Contradictorio Jesús totalmente. Felices ustedes, ¿cuándo? Cuando sean insultados. Que yo me ponga feliz cuando alguien me insulte. Si a mí me mientan la madre, yo se la miento 2 veces. ¿Hemos acá callado? No, señor. Yo de por las buenas soy muy bueno, pero de por las malas, usted no me conoce. No. A mí se me respeta. No es que yo soy monja, no es que yo soy cura, no es que yo soy obispo. A mí no me puede faltar respeto. Felices ustedes. Cuando sean insultados y perseguidos. Y perseguidos. A ver, me hizo cortar ahorita, ¿no? Yo estaba en una parroquia una vez y
por allá, una gente que no le caía bien y estaban bravos conmigo. Iba con el padre el padre de Tadeo, Ovidio, no me acuerdo cómo que se llama, pero se llama Tadeo, el vídeo, algo así. Y íbamos en la procesión, y comienza un hombre a insultarme, pero todo, ¿no? Y los dos íbamos en la procesión caminando. Todo tranquilo. El padre me mira, yo lo miro. El padre me vuelve a ver, yo lo veo. Y el hombre sigue insultando, y va caminando insultando. Y me dice el padre, ¿es con usted? Le dije, no. ¿Y con usted? Dijo, tampoco. Entonces llegamos. Y el hombre me insultó, me dijo todo, yo tranquilo, como si nada. No hay problema. ¿Por qué me va a amargar la vida? Palabras no quieran hueso. Digan lo que quieran. Dichosos ustedes cuando los insulten. Y sean perseguidos. Y sean perseguidos. Y cuando se los calumnie. Cuando se les calumnie. En toda forma a causa de mí. En toda forma en causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces. Alégrense y no solamente alégrense, extasíense de alegría, regocíjense. Porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. ¡Ah, bárbaro! Esto es para gente creyente. Esto es para gente que tenga los ojos puestos arriba. Con razón San Juan Bautista dio la cabeza. Con razón San Pablo le quitaron la cabeza. Con razón San Pedro murió con la cabeza para abajo. Con razón a San Esteban lo mataron a una piedra. ¡Ah, qué bárbaro! De que el maestro había enseñado. Cuando le hagan todo esto, alégrense, salten de contento, porque su recompensa es grande en el cielo. No teman lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Por qué ese evangelio no está actual? Y si ese evangelio está actual, ¿por qué los curas tienen miedo a la muerte? ¿Por qué los obispos tienen miedo a la muerte? ¿Por qué tienen miedo de decir la verdad a las monas? ¿Por qué tienen miedo a que la critiquen, a que la calumnien, a que la insulten, que les metan en la cárcel, que le quiten la vida? ¿Por qué tienen miedo? Porque no hemos meditado esto, porque no hemos creído esto. Hoy San Juan nos da un ejemplo. Tenemos que creer en el Evangelio. Lo que decimos creer, debemos convencernos y creerlo. Y si Jesús dice, alégrense y regocíjense, salten de contento, pues yo salto de contento. No tengo ningún problema. Lo disfruto cuando tenga que pasar por dificultades. Y cuando llegue una monja que me insulte, lo disfruto. Salto de contento. Cuando me haga la guerra, cuando me calumnie, cuando habló mal de mí, salto de contento, de emoción, de gozo. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. De algunos hermanos sacerdotes, de unos señores obispos, de religiosas, de laicos. Y lo he disfrutado en silencio, solamente a los pies del Señor en el Santísimo. No entiendo nada. Hágase tu voluntad. Y gracias por darme la oportunidad de experimentar esto. San Pablo cuando salía, a mí me sirve mucho el ejemplo de San Pablo, cuando le daban 40 menos un azote, dice la Biblia, salía contento por haber sufrido por causa de Cristo. Cualquier persona diría ser masoquista. No, masoquista no, creyente. Lo que decía creer, lo creía por convicción. Ustedes y yo lo que decimos creer, lo creemos, pero no por convicción, de puro intelecto. Eso es el problema. Bueno, entonces miren, como San Juan, lo van a matar, le quitan la vida, pero él no tiene problema, él no se retracta. Pero como aquella gente malvada, en vez de querer otra cosa, la mitad del reino, quiere la cabeza de Juan Bautista. O sea, en castellano, el mundo quiere callar, opacar la voz de los profetas de Cristo. Y por eso hay tan poquitos. Porque tienen que pagar, sellar con su sangre lo que predicaron. Con razón, nos da miedo.
porque no hemos meditado en la muerte, porque no sabemos qué es la muerte y qué hay más allá de la muerte. Miren San Pablo en el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22 en adelante, San Pablo dice que él no sabe, él solamente se deja llevar por el Espíritu, cree en Dios y se deja llevar por el Espíritu. Él no sabe nada, lo único que sabe es una cosa, vamos a ver. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, Se deja llevar por el Espíritu y no puede poner resistencia, ¿por qué? Porque el Espíritu lo lleva encadenado. Cuando usted cree en el Espíritu Santo, cuando usted sabe que el Espíritu Santo le pide esto a la luz de la palabra, usted dice, o voy. No puedo decirle que no. Es como si estuviera encadenado por el Espíritu. voy a Jerusalén. Voy a Jerusalén. Quiere decir, yo no quiero ir. Humanamente tengo miedo. No quiero ir. ¿Y por qué voy encadenado, voy obligado? Me lleva el Espíritu, aunque no quiera. Sin saber lo que me sucederá allí. Porque no sé qué será lo que me va a pasar, tengo temor. Pero una cosa estoy seguro. Solo sé que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice, le esperan cárceles, le esperan cadenas, le esperan tribulaciones. Eso es lo único que sé. Y por eso tiene miedo. Y por eso el Espíritu Santo lo tiene que encadenar. Le dice, vamos, papito, vamos. Usted es creyente, vamos. Usted es siervo del Señor, vamos. Usted es sierva de Jesús, vamos. Pero es que, no, vamos. No puede decir que no. Pero Señor, sí, ya sé que le espera, mire, a usted le espera cárcel, le espera cadena, le espera persecución, le espera tormento, le espera golpiza. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo supero eso? ¿Cómo supero el miedo? Pero poco me importa la vida. ¿Cómo se supera eso? Poco me importa la vida. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Poco me importa la vida. Mientras pueda cumplir mi carrera. Mientras cumpla el mandato de Dios. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Mande, Señor, cueste lo que cueste. He dicho, caso cerrado. Y la misión que recibí del Señor Jesús. Es una misión, no es si quiero o no quiero. Es una misión, es un mandato. Es un mandato. Y Él lo asume como mandato. La asume como mandato, primera de Corintios 9, 16. Lo asume como mandato, es que tengo que ir. Sé que me espera eso, pero voy a ir, no me importa. Primera de Corintios 9, 16. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Es una misión, ya el Señor me lo mandó, yo tengo que obedecer. Y ay de mí, sacerdote, si no predicara el Evangelio. Y ay de ti, monja, si no predicas el Evangelio. Y ay de ti, señor obispo, si no predicas el Evangelio. Ay de ti, señor cura, si no predicas el Evangelio. Ay. Entonces San Pablo no tiene miedo en predicar el Evangelio. Sabe lo que le espera. ¿Y por dónde ha pasado el pobre? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo, ay, se me fue el versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El versículo 23, vean ustedes qué dice Pablo. ¿Por dónde ha tenido que pasar el pobre por creer en el Evangelio? ¿Son ministros de Cristo? Esos que nos hacen la guerra y que quieren igualarse a nosotros, ¿son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Vamos a ver, ¿por qué lo es más? Mucho más por los trabajos. ¿Trabajos? Mucho más por las veces que estuve prisionero. ¿Lo metieron en la cárcel muchas veces? Muchísimo más por los golpes que recibí. ¿Los golpes que le dieron?
Con frecuencia estuve al borde de la muerte. Casi que me quitaran la vida. Al final se la quitaron. 5 veces fui Escucho, otra vez. 5 veces. Cuenten las veces, ¿no? ¿Otra vez? 5 veces 5 veces. fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 5 veces le dieron 40 menos un azote. 5 veces. ¿Y usted se acuerda cómo eran los azotes esos, no? Con los remos esos, con los huesos en la punta y todo eso, ¿verdad? 5 veces. Con la primera vez que le den una juguetiza a usted, mona, usted más nunca vuelve a predicar. ¿O no? Con la primera ya. ¿Y los curas? Calladitos. Calladitos. Es que los curas solamente con que el gobierno le diga diablo con sotana. Listo. Los curas no tienen que meterse en política. Con eso ya basta. O sea, cualquier tontería. Ay, ¿qué va a aguantar unos azotes? ¿Qué? Por eso Rolando, a mí me da mucha risa. Y yo digo, hombre de nuestro tiempo, santo de nuestro tiempo. Lo dejamos en libertad, pero se larga de aquí y se calla la boca. Pues no me callo, métenme a la cárcel si quiere. Pero le damos la libertad. No, yo quiero decir la verdad. Y el mundo tiene que saber la verdad. Y la verdad es verdad. Y yo no me callo. Soy profeta de Dios. Pues lo zampamos otra vez a la cárcel. Métenme a la cárcel. Cuando me salga de la cárcel, vuelvo a predicar. Y mientras que está en la cárcel, mi testimonio está predicando. ¡Ay! Que todos los curas fueran así, que todos los obispos. Y es que en Nicaragua no hay más obispos. Es que no hay más curas. Sí los hay, pero les tiemblan los pantalones. Claro que sí, les tiemblan los pantalones. Es que claro, es cárcel. ¿Usted no entiende lo que es la cárcel? Sí, es verdad. ¿Usted no entiende lo que es que le quiten la vida? Sí, es verdad. Pero mi Señor dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Alégrense, salte de contento. Su recompensa será grande en los cielos. Entonces, hermana, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuál es la ilusión? ¿En qué gastamos la vida? ¿Buscamos qué? Esta tierra. Esto se acaba. Entre 100 años ninguna de ustedes estará viva. Todas estarán muertas ya. Todas. ¿Y la de 80 no está? ¿La de 81? Entre 100 años tampoco estará viva. Todos. No vamos. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que se muera porque le dio un cáncer, que se muera porque le atropelló un carro, que se muera porque le metieron un tiro por seguir a Cristo. Pues mejor que me metan un tiro por seguir a Cristo. Y ya. Y doy la vida por Cristo. ¿Cuál es el problema? De todas maneras me voy a morir. Entonces San Pablo dice, me dieron 5 veces 40 menos un azote. 3 veces fui flagelado. Fuera de eso, le dieron ahora con unos rejos más fuertes todavía, que eran con hierros. Una vez fui apedreado. Lo dieron por muerto, se fueron porque ya pensaron que estaba muerto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban ustedes con eso? ¿No estaban con eso? Pero a Pablo lo agarraron, le dieron piedra y cuando ya lo vieron muerto, se fueron. Y después se levantó todo aturdido. Gracias, Señor, porque me permitió sufrir esto por ti. Te amo, Señor. Que hubiese tantos hombres así hoy en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo sería de bonito? El mundo volvería a creer en Cristo. Volvería a evangelizarse el mundo. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. Qué duro, ¿no? 3 veces naufragué. Pasé una noche en el mar. En mis innumerables viajes, pasé peligros en los ríos. Peligros en los ríos. Peligros de asaltantes. Peligros de parte de mis compatriotas. Cuando a mí me toca viajar, yo me acuerdo de todo esto, yo digo, ay, Señor, no le llego a San Pedro, a San Pablo, no le llego ni por los pies. Pero algo quiero hacer. Y yo he pasado por ahí.
Muchas de esas cosas yo las he pasado. Ahí, pasando el río allá en la frontera. Una noche me agarraron el ejército. ¿Se acuerda que no había paso para allá ni para acá? Y yo tenía que estar viajando con las armas así, como si fuera un bandido, así apuntadito en la cabeza, así. Y no se mueva y no levante la cabeza. Me trataron como quisieron. Después la guerrilla, más adelante la policía y por último otro grupo de la guerrilla. Duro, ¿no? Y digo, bueno, Señor, ¿cuántas veces he tenido que dormir en el piso del aeropuerto? Noches, días. Y yo digo, siquiera aquí en el aeropuerto, Pablo era en el mar. Gracias, Señor, gracias. Sigue. Peligros de parte de los extranjeros. Los extranjeros me han amenazado en algunos lugares. ¿Sí? Una vez estaba en un estado de Estados Unidos, cuando de repente llegó un poco de policías, como 10 o más. Sí, me rodearon así. Y no me dejaban ir para el baño siquiera solo. Pero como acá hablaban inglés, y yo inglés no sé, solamente sé yes, no entendía nada. Hasta que por fin uno de los amigos, le dije, mire, no entiendo qué pasa. A uno de los amigos que me llevaban, dijo, ya voy a preguntarle. Y agarró un policía en inglés, y entonces le dijo, es que hay amenaza de muerte contra él. Y entonces el Estado mandó a protegerlo. Ah, ya. En uno de los videos ustedes verán que hay un policía al lado mío, uno por un lado y otro por otro. Solamente ahí los policías esa vez. En varios lugares me ha pasado así. Y yo digo, pero a Pablo le pasó algo más. Y Pablo me consuela, a mí me consuela. Sigue. Peligros en la ciudad. Peligros en lugares despoblados. Me voy solito para la Florida en la moto. 3 horas y media en moto. Peligro que me lleve una quebrada. Cuando las quebradas van se han llevado mucho en moto. Peligro de que solamente cabe una rueda de la moto, no cabe la persona, sino que la pura moto. Entonces tiene que pasar usted la moto primero así, que no se le vaya para el barranco. Y después usted ir teniendo para ver si usted puede. 1 hora duré un día así para pasar la moto así, para que no se me fuera para allá. Yo solito, sí. 1 hora tratando de pasar la moto. Porque o pasa la moto o paso yo. Peligro. Y un pobre señor, ay Dios mío santo. Y yo venía y le dije, vámonos juntos porque uno no sabe el peligro. Dijo, sí, vámonos juntos. Y nos fuimos. Pero yo entré en una comunidad y él dijo, yo sigo adelante. Sigo adelante, yo seguí. Yo seguí y nunca lo encontré. Y se fue. Yo pasé como a las 12 fui yo. Nada, no lo encontré. Como a las 6 de la tarde, viene un señor, llegó un señor también, pasó, y me dice, ¿sabe qué, padre? ¿Qué? Julanito. Y le dije, ¿qué pasó con Julanito? Dijo, lo encontré debajo de la moto, en el charco allá, solo se le veía la cabecita, y así vi que algo se movía así allá, y era él. Y resulta que se cayó fue por el barranco, y cayó en el barro, y el barro tapó la moto y no se veía. Y lo tapó a él y no se veía. A las 6 de la tarde lo sacaron. Ya estaba casi listo. Peligro. Ahora voy por allá. Y de todo eso me ha librado. Y tantos peligros, gente que no lo quiere a uno. Por todos lados, en la ciudad, en el campo. Peligros en el mar. Peligro de parte de los falsos hermanos. De los evangélicos. Cansancio y hastío. Muchas noches en vela, hambre y sed. Frecuentes ayunos. Pero, mire toda esa lista que dice San Pablo. Que nosotros por ahí no hemos pasado. Y eso me alivia a mí. Yo digo, Señor, yo quisiera llegar allá. No he llegado allá, pero algún día llegaré allá. Ajá. Entonces vean lo que tenemos que pasar. Pero eso no es lo que más me impacta. Siga con el Evangelio de San Mateo. ¿Sabe qué es lo que más me impacta?
lo que viene, que es lo que se ve también dentro de la iglesia, el abuso de poder. Escuche, otra vez, porque le decía que no estaba bien vivir con ella. En efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran. Abuso de poder. Le quitó la cabeza a Juan Bautista por abuso de poder. Él no tenía poder para hacerlo. No, ya estaba en la cárcel, déjalo tranquilo. Su conciencia le decía que estaba mal. ¿Pero qué influyó allí? Las amistades, las influencias, para no quedar mal con la gente, instigado para quedar bien entre los demás. La conciencia le decía que no estaba bien, pero le estaba quitando la cabeza a Juan Bautista para que esa mujer quedara satisfecha. Eso sucede dentro de la iglesia. ¿Cuántos obispos, cuántos curas, cuántas monjas que tienen autoridad dentro de la iglesia le están quitando la cabeza a otros? Porque hay detrás alguien que es muy amigo o muy amiga que le dice: si verdaderamente me aprecia, hágale esto. Y sabe que lo está haciendo mal, pero se deja influenciar. Sabe que no es correcto. Su conciencia se lo remuerde, pero se deja llevar. Esto en el mundo no tendría mayor problema, pero esto dentro de la iglesia, esto es bárbaro. Y que la hay, ustedes no, hermanas, las que están aquí por internet, las que están aquí, y los curas que están por aquí, los obispos, ustedes no. Pero qué tristeza que haya esa rosca mala, influencia mala en tu vida, en mi vida, que nos lleva a quitarle la cabeza a quien sea, con tal y quedar bien con tal y yo ante la sociedad quede bien, por respeto humano, por el qué dirán, por llevarle la cuerda a mi grupito. No solo en el gobierno sucede eso, no solo en el gobierno, porque en el gobierno de Venezuela ustedes ven que eso es el pan de cada día. ¿A cuántos han matado? Porque el otro manda y ya, y tenemos que cumplir. Los jueces se dejan comprar y todo eso. Pero eso sucede dentro de la iglesia. Abuso de poder, abuso de autoridad. Es el rey, pero no tiene que abusar de autoridad. Es el rey, pero no es el dueño de la vida del otro. Es el rey, pero respete a la otra persona. Y estamos matando y destruyendo. Pero no solamente lo dice el Evangelio, es que San Pablo se encontró con eso también. San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante. En tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Va a decir la Biblia Dios les bendiga. Que dentro de la iglesia hay gente que abusa del poder y que tienen los primeros